Van a ver entonces que, bueno, ahora yo explico un poquito las cuestiones generales y después te dejo, Florencia, para que les expliques las cuestiones del práctico, ¿sí? Voy a presentar pantalla para mostrarles lo que ustedes ya tienen, que es la... Déjenme ver cómo era esto, presentar ahora. Lo que ustedes ya tienen, que es el cronograma, básicamente. Flor no me estaría dejando presentar. Acá, ya encontré. ¿Tuviste? Sí, ya encontré. Aquí voy a ir acá. Bien, ahí estamos. Vamos a ir al principio. Bueno, ustedes van a ver que la materia de Sociología 2020 tiene el siguiente, si me deja. Bueno, las unidades que la integran son 5, esas son las que están en el programa. Van a ver que variamos muchas veces en relación con las otras comisiones, porque cada docente, cada profe de comisión a cargo tiene la opción quizás de recortar de una manera u otra. Así que algunas de las cuestiones que nosotros proponemos acá se pueden de alguna manera compartir, sobre todo con la comisión de Jimena Irizarry, pero quizás hay cuestiones que son muy distintas, por ejemplo, la de Leila Bexler. Eso quiere decir que de alguna manera hicimos recortes diferentes, pero todas nuestras bibliografías están contenidas en el programa oficial. Tenemos 5 unidades, de las cuales la primera y la segunda van a integrar el primer parcial, la tercera y la cuarta el segundo parcial, y la quinta la dejamos para el coloquio, para aquellos que optan por la promoción, y si no, la retomamos seguramente en el final para aquellos que no opten por la promoción y que vayan a examen regular final, ¿sí? A lo que hace la materia es hacer un recorrido transversal respecto de qué es la sociología, cómo surge, lo vamos a ver en la unidad 1, de qué manera se organiza a través de pensamientos clásicos en 3 países, básicamente, que son Francia, Inglaterra y Alemania. Después vamos a ir viendo cómo esas primeras corrientes clásicas se van a ir ayornando en cuestiones de las teorías contemporáneas y vamos a ver autores más modernos. Y después vamos a ir aplicando todas estas miradas en relación a lo que es el análisis sociológico de la estructura social argentina y específicamente de los procesos mediante los cuales se conformó un tipo de sociedad y no otra, y es lo que estamos transitando hoy por hoy. Por lo tanto, la unidad 4 es una unidad muy actual, es una unidad a través de la que nosotros esperamos que se analice la cotidianeidad, así que les vamos a pedir mucha lectura, sobre todo de los diarios, mucha observación de los medios de comunicación. La unidad 5 específicamente, en esta comisión trabajamos el tema de conflicto y a través de movimientos socioambientales, porque creemos que Bahía Blanca es un caso muy especial que está vinculado a una situación específica en relación al polo petroquímico y a las situaciones que vivimos de contaminación que han sido complejas y ese tipo de caso nos permite analizar todos los conceptos que vamos viendo en las unidades anteriores. Ustedes saben entonces que tenemos esta modalidad que es, por supuesto, virtual, que es lo que nos está imponiendo esta situación que es novedosa para todos nosotros, tanto para ustedes como para nosotras, del COVID-19. Así que todo el material lo van a encontrar en Moodle. Para poder aprobar la materia, nosotros tenemos 4 trabajos prácticos. Esos 4 trabajos prácticos tienen que estar aprobados para poder aprobar la materia de manera regular. Con que estén aprobados 3 con nota A es suficiente como para ir al examen regular, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren optar por la promoción, nosotros necesitamos que tengan aprobados por lo menos 3 de esos trabajos prácticos con nota A+, que esto viene a ser en nota numérica entre un 8, 9, 10, básicamente. 9, 10, básicamente, perdón. Luego los 2 parciales que vamos a tener van a ser parciales sincrónicos, los vamos a tomar a través de la plataforma. Están dispuestos ya en el cronograma día, fecha y hora, así que ese día nos vamos a conectar y vamos a, después, más cercanas de la fecha, les vamos a explicar la modalidad. Pero bueno, va a ser básicamente a través de las plataformas.
Esos parciales tienen en la modalidad común, en la modalidad regular, con que estén aprobados con 4, está bien. Ahora, vuelvo a decir lo que digo todos los años. El 4 es el 60% de los contenidos aprobados, no es el 40, es el 60. El 4 en cualquier universidad corresponde al 60% de los contenidos aprobados. En el caso de la modalidad de promoción, se necesita entonces tener esos 2 parciales aprobados con 8 o más, ¿sí? Entonces, vamos a ir resumiendo. Para tener la modalidad regular, tenemos que tener de los 4 TPs, 3 aprobados con A, de los 2 parciales aprobados mínimamente con un 4, o sea, cada uno con 4, y eso equivale en cada instancia al 60% de la materia, y además ir al examen final oral, que como ustedes saben, hay llamados de finales todos los meses, e incluso hay meses donde hay más de un llamado, que estos son, por ejemplo, diciembre, febrero, julio y agosto, si mal no recuerdo. Sí, en eso tenemos más de un llamado por comisión. Luego, para entonces la promoción, tengo que tener de los 4 TPs, 3 TPs como mínimo con nota A más, ¿sí? Y los 2 parciales tienen que estar con 8 o más, y voy a un coloquio que versa sobre la unidad 5 y que simplemente es la selección. Después les vamos a ir dando las consignas del TP5, pero generalmente lo que hacemos es seleccionar algún tipo de situación conflictiva socioambiental y analizarla en relación a los conceptos que fuimos dando a lo largo de la carrera, de la materia, ¿sí? Bien, ahí tienen las fechas, esto después yo se lo subo, pero igualmente es lo mismo que está en el cronograma. Sepan entonces que el primer parcial es el 19 de octubre, que versa sobre las unidades 1 y 2. Los recuperatorios nosotros siempre los tomamos con 15 días a posteriori de la toma del examen. Tengan en cuenta que para presentarse, para seguir la promoción siempre tienen que presentarse en primera fecha. La promoción es una opción. De manera tal que si yo opto por no presentarme en primera fecha y opto por ir a rendir otra materia, nosotros vamos a aceptar, por supuesto, el certificado de la materia que ustedes rindieron, pero van a ir al recuperatorio. Y eso implica automáticamente perder la promoción y entrar en el sistema regular, ¿sí? Entonces, la promoción es una opción, es una posibilidad que ustedes tienen, pero para entrar en esa opción yo tengo que rendir en primera fecha, ¿sí? Los exámenes complementarios están pensados para cuando no me pude presentar en primera fecha, no me pude presentar en el recuperatorio y tengo una problemática de salud con un certificado avalado, entonces voy a la tercera instancia, que es el examen complementario. Fíjense que la fecha del segundo parcial es el 24 de noviembre, la del recuperatorio el 10 de diciembre y el coloquio lo estaríamos finalizando el 15 de diciembre. El complementario del segundo parcial lo tienen ahí, el 17, y bueno, y ahí tienen las entregas de los trabajos prácticos, que esto es bien interesante. Nosotros, ahora las chicas se los van a explicar, pero ustedes van a tener que entrar los días martes para tener la actividad de práctico y que las chicas les den los lineamientos y les expliquen, y las entregas son los días jueves, y estos son días en los que nosotros vamos a dejar abierta la plataforma, porque ustedes lo van a tener que mandar por Moodle, vamos a dejar abierta la plataforma hasta las 23:59 del día que está acá consignado, ¿sí? No sé, Flor, si querés plantearles algo más, yo trato de finalizar esto. No, más que nada que, en primer lugar, que siempre presten atención al Moodle, porque ahí están en el cronograma todas las fechas de parciales, de clases prácticas, de entrega de trabajos prácticos, de consultas sobre los trabajos prácticos, está todo bien consignado. La otra cuestión que le queríamos mencionar, que también está subida al Moodle, es que el total de estudiantes inscritos en la materia fueron divididos en 2 comisiones. Comisión A, que es de Lucy Pelliza, comisión B, en la cual estoy a cargo yo, Florencia Quiroga. En el Moodle, debajo del programa, debajo del link de esta primera clase, está justamente una carpeta que dice comisiones de trabajos prácticos. Ingresando a ella, ustedes pueden ver los 2 listados y
verse, en primer lugar, les pido por favor de que chequen que estén todos, todas, todes. Si hay alguien que no está en ese listado, por favor, me manda un mail o un mensaje por el mismo Moodle. Y ahí van a ver entonces que la mitad están con Lucy Pelliza, la mitad están conmigo. Y a su vez, para la entrega de los trabajos prácticos ya han sido definidos, divididos en grupos de a 5, ¿sí? Que bueno, que deberán después consignar los nombres y apellidos de cada uno de los 5, aunque están ya en ese listado, al momento de hacer las entregas. Como bien les mencionó Belén, están entonces en el cronograma las fechas de clases prácticas correspondientes a cada trabajo práctico. A la semana siguiente tenemos la consulta sobre ese trabajo práctico, siempre los días martes, y a los 2 días, es decir, jueves, desde las 0 horas hasta las 23:59, estará disponible, porque ya hay una carpetita abierta donde dice entrega del trabajo práctico 1, pero que se va a habilitar a las 0 horas del 1 de octubre, que es la fecha del primer trabajo práctico. Entonces, ahí ustedes irán haciendo las cargas en la comisión que le corresponda. Comisión A, comisión B, que está siempre diferenciado, ¿sí? Resta a ustedes que puedan chequear esos 2 listados que están subidos al Moodle, que puedan verificar que se encuentren en alguno de ellos, y que si no se encuentran inscritos en alguno de ellos 2, me mande un mensaje privado, así yo los agrego. Eso como cuestión podría a señalar. Lucy, ¿querés agregarle algo más? Estás muteada, Lucy. No, no se da cuenta. No, digo que recién estaban preguntando que cómo se llama el canal de YouTube, y les dije, le contesté, que directamente desde el link de Moodle, directamente los conduce derechito. Claro. Así es que, bueno. Claro, nosotros lo que vamos a hacer es ir armando una carpetita, por ejemplo, ahora después la grabación esta, vamos a poner primera clase, dentro de la unidad 1 vamos a poner clase 1 y vamos a subir el link. Y ese link va a quedar los va a llevar al espacio donde la alojemos. Imagino que en este caso Flor está haciendo el host, probablemente sea el canal de Florencia. Pero bueno, va a ir alojado en ese lugar. Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es que va a aparecer los links. Eso tranquilos, porque cada vez que terminemos una clase va a aparecer el link ahí. ¿Sí? Están preguntando si los trabajos prácticos son grupales. Sí, los trabajos prácticos son grupales, ¿sí? Son del grupo de A5 que ya fueron definidos y que ustedes después se pueden contactar entre ustedes a través justamente del mismo Moodle, rescatando las formas de los correos electrónicos por el cual comunicarse y después generar la vía de mejor, que mejor les convenga para realizar la actividad. Claro, porque ustedes van a ver que ya dentro del Moodle ya van a aparecer grupo, ¿qué pusiste? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿sí? Sí. Entonces, cada uno va a ver a cuál grupo está perteneciendo y quiénes son sus compañeros. Entonces, en este contexto, después se comunican con sus compañeros que están ahí y que va a ser todo virtual, así que se pueden comunicar con ellos y van trabajando de esa manera. No vamos a admitir cambios y les voy a explicar por qué. Nuestra cátedra tiene una premisa que es que nosotros somos parte de una carrera que los está formando para el trabajo. Parte de la formación para el trabajo implica que el día de mañana te va a tocar trabajar con con el otro, que lo conozcas, no lo conozcas, es una cuestión independiente. Entonces, es parte de la formación para el trabajo que yo aprenda a trabajar con gente que no conozco. Y esta es la instancia. Entonces, nosotros no vamos a admitir cambios de persona. ¿Me puedo pasar al grupo de tal? No. Acá, esta es la forma en que vamos a trabajar. Estos son los grupos y ustedes tienen que comunicarse con sus compañeros vía la plataforma digital. Bien. Desde ya que, para aclarar, que cualquier inconveniente que tengan al momento de comunicarse con compañeros, compañeras, o reitero, que no se encuentren, no se vean en los 2 listados, comisión A, comisión B, y en alguno de esos grupos que están numerados, del 1 al 30 y pico, 34, 37, del 1 al 34.
Si no se encuentran en alguno de ellos, por favor me manda un mensajito privado por el mismo Moodle y yo resuelvo ver en dónde o cómo hacer para, bueno, dar respuesta al inconveniente que tengan. Bien. Bueno, vamos entonces dando inicio a ver si hay alguna otra pregunta más. Ya está nada. Listo. Por ahí, Flor, si ves, o Lucy, si ven alguna otra pregunta más, me interrumpen. Yo ya entonces empiezo con el programa, ¿sí? Si les parece. Yo tengo una consulta. Sí. Con respecto a las comisiones que ustedes dividieron, las prácticas también, porque dieron horarios de práctica, ¿depende con la comisión que te tocó ese horario? No sé si fui claro. Sí, claro. El grupo A, que es el grupo que va con Lucy Pelliza, es de 12 a 14, y el grupo B, que está con Florencia Quiroga, es de 14 a 16. Sí. Bien, muchísimas gracias. Bien. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Miren que si no los veo, pues son un montón, así que por ahí puede pasar que no vea. Hagan como hizo esta compañera que interrumpió. ¿Sí? Yo igualmente voy mirando ahora que bueno, voy mirando el chat, cualquier cosa te interrumpo y te digo. Dale, sí, porque yo... Una cosa que es importante, que todas esas preguntas no manden un mail, porque si no nos van a volver locas, porque son muchísimos alumnos. Entonces traten de preguntar todas estas cosas en los horarios que estamos nosotros a disposición. Sí, pero igualmente si ellos precisan, por ahí ustedes manden ahora en este inicio y después todas las consultas que tengan sobre cuestiones de contenidos, como bien dice Lucy, traten de evacuarlas entonces en los horarios de las prácticas, ¿sí? Claro. Porque es como bien dice ella, son muchísimos mensajes y en estas cuestiones de foros puede ser que nos pase que si pusimos mal el dedo empecemos a llenar de mails a todos a la vez, así que esas cosas pueden ocurrir. Bien. Voy acá entonces a esta presentación. ¿Para qué voy a...? Lo primero que voy a hacer es borrar esto. Decime, Flor, si se ve, porfa. Sí, Ben, sí, bien, ya se okay. Bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces a los primeros puntos de contenidos del programa, en la unidad 1. Nosotros tenemos varios autores, pero vamos a circunscribirnos en el día de hoy a un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman. Este es Zygmunt Bauman, que nació en Polonia en 1925. Me parece importante marcar esta cuestión de su origen judío por una cuestión que tiene que ver también con que de alguna manera esta huida que involucró toda la cuestión del nazismo y su traslado a la Unión Soviética y luego su vuelta nuevamente a Polonia, toda su militancia en el Partido Comunista y demás, tiene que ver entonces un poco con también estas formas de pararse que tuvo Bauman en la vida en relación al capitalismo, básicamente. Toda la vida trabajó y militó contra la causa antisemita. Me parece importante que ustedes puedan rescatar estas cuestiones porque quizás para poder comprender, y esto es algo que vamos a ir haciendo en cada vez que nosotros vamos a ver un autor, es al menos poder contextualizarlo un poquito en los lugares en los que tuvo que desarrollar su práctica profesional, no solamente como docente, sino también como pensador, también como crítico de todas estas cuestiones que aquejan al mundo y que de alguna manera él aportó su visión. Uno de los trabajos más bellos de Zygmunt Bauman es el texto sobre la sociedad moderna y la modernidad, la posmodernidad y la sociedad líquida, como él la llamaba. Falleció hace muy poco, en 2017, en su última residencia, que fue Inglaterra, en Leeds. Él trabajó hasta sus últimos días en la Universidad de Leeds, y lo que él aportó es una mirada bastante certera de lo que nos está pasando cuando transitamos en esto que él llama este tiempo de la posmodernidad, en donde las certezas, va a decir él, no son
no están dadas, sino que vemos continuamente cómo la sociedad va cambiando rápidamente, va cambiando de una manera que hace que no podamos asirnos, que no podamos digamos, tener la seguridad de que vamos a pertenecer y permanecer en un mismo espacio de desarrollo toda la vida. Esto que nuestros abuelos, básicamente, o en caso de ustedes, los abuelos, en caso mío, mis padres, tenían como certero esto de que llegabas a un espacio laboral y vas a permanecer en ese espacio laboral toda la vida. Él dice, eso fue cambiando. A partir de los años 80 en adelante, la sociedad se fue haciendo cada vez más líquida, cada vez más móvil, cada vez más no insegura en el sentido de seguridad de propiedad privada, sino insegura en el sentido de redes sociales, en donde las redes sociales se arman, se desarman, van y vienen, y él dice, los posmodernos tenemos que acostumbrarnos a ser una especie de transeúntes, una especie de personas que van y vienen por la vida y se van acostumbrando a generar distintos itinerarios, pero nunca nos quedamos quietos y nunca nos quedamos en el mismo lugar. Él va a decir, estas son algunas frases que me parece importante destacar de él, para que ustedes empiecen a entender más o menos quién es este personaje que vamos a leer, al menos con 2 capítulos de sus libros. La cultura líquida, dice, la cultura líquida moderna ya no siente que es una cultura de aprendizaje y acumulación como las culturas registradas en los informes de historiadores y etnógrafos, a cambio se nos aparece como una cultura del desapego, de las discontinuidades, del olvido. Todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía se convierten como tocadas por una varita mágica en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. La vida social ya se ha transformado en una vida electrónica o cibervida. Fíjense que estas cuestiones ella las planteaba para el año 2003, 2004 y aparecen hoy más que nunca vigentes, ¿no? Más allá de que él no esté, hoy estamos en un espacio de cibervida. Todo lo social, hoy por esta situación del COVID, nos pasa a través de la vida, del espacio de lo digital. Ahora, yo siempre les digo, cuando tomamos estas cuestiones, y antes de la pandemia, esta cuestión de lo digital ya la habíamos empezado a vivir. Y si no, tienen también la referencia, por ejemplo, de esta serie Black Mirror, que me imagino que alguna vez la vieron, pero bueno, ahí hay varias cuestiones que parecían de ciencia ficción y hoy las estamos viviendo. El texto de Zygmunt Bauman, que escribe con Meir, que se los dejamos y que se llama Pensamiento Sociológico y que refiere entonces a qué es la disciplina sociológica, va a ser una relación y una presentación de lo que para nosotros es la materia, pero que es el pensamiento sociológico. Si bien nosotros hoy vamos a ver qué es la sociología en este sentido y cómo se diferencia del sentido común, en la próxima clase, que va a ser asincrónica y que después ustedes van a poder verla cuando tengan ganas, básicamente, pero va a estar a disposición el día jueves, en esa clase nosotros vamos a ir viendo el recorrido histórico de la constitución de la sociología. Pero en esta instancia lo que vamos a hacer es, bueno, preguntarnos de qué se trata, qué es la sociología. Básicamente la sociología es una ciencia que visualiza las acciones humanas como componentes de configuraciones más amplias. Procesos humanos son desarrollos no azarosos de actores entrecruzados en una red de interdependencia o dependencia mutua. Presupone el condicionamiento recíproco de la acción. Estas son las frases que yo me tengo que acordar cuando voy a contestar la gran pregunta que solemos hacer en finales y parciales. ¿Qué es la sociología? Es esa ciencia que estudia el condicionamiento recíproco de la acción. Es esa ciencia que se pregunta cuál es el significado de esta acción, por qué las personas actúan y accionan de una manera y no de otra, por qué una acción conlleva a que otra persona responda de cierta forma y no de cualquier manera, ¿sí? Hay ciertas libertades y ciertas posibilidades para generar ciertos tipos de acciones y hay un montón de otras acciones que están limitadas y que no ocurren. Y siempre yo acá les doy el ejemplo de qué es bueno para comer, ¿sí? O si yo tengo hambre, por ejemplo, ¿qué se me ocurre comer? Se me ocurre comer, no sé, una hamburguesa y unos huevos fritos o unas papas fritas, o se me ocurre una ensalada, va a depender de lo que yo considere que es la comida, va a depender, pero no se me ocurre comer en Argentina cucarachas fritas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay ciertos condicionamientos, hay ciertas cuestiones que se van generando como costumbres, como
hasta lo que parece más obvio, como es el gusto o el sabor, también es una cuestión social que vamos aprendiendo, que vamos asumiendo, que vamos generando como, digamos, una cuestión que es arbitraria. Cuando yo hablo de arbitrario, estoy hablando de que es algo creado, de que es algo que construimos socialmente como un consenso, pero que no es algo dado, básicamente. Entonces, lo que va a hacer lo que van a hacer Bauman y Mehr en ese texto que ustedes tienen para analizar es diferenciar la sociología del sentido común, porque es lo que van a decir ellos es justamente la sociología tiene una cuestión de las ciencias sociales, que están disponibles en el espacio de la academia y de lo humano, tiene una cuestión que es bastante compleja, que es que comparte un montón de palabras con el espacio de la cotidianeidad. O sea, nosotros hablamos de cultura y a ustedes se les deben ocurrir miles de referencias respecto de lo que es cultura, por ejemplo. En cambio, no estamos hablando todos los días, qué sé yo, de inmunosupresores, ¿sí? Eso es una palabra que es propia de un campo científico como la inmunología y no es una palabra cotidiana con la que nosotros convivimos. En cambio, la sociología tiene un montón de palabras que son propias de la sociología, pero a la vez son propias de la cotidianeidad. Entonces tenemos que estar continuamente como tratando de conceptualizar qué es lo que queremos decir en el medio del contexto de lo cotidiano, y ahí es cuando la cosa se complica. Entonces dice, para poder diferenciar a la sociología del sentido común, o sea, de todas esas certezas que tenemos porque tenemos una experiencia de vida, eso es el sentido común, entonces tenemos 4 elementos que son fundantes. Por un lado decimos, la sociología se subordina al discurso responsable y científico. Esto quiere decir que todo lo que un sociólogo dice, si es sociología y no es sentido común, es un espacio en el cual nosotros argumentamos, es un espacio en el cual nosotros podemos escudriñar sobre la formulación de proposiciones científicas. O sea, yo, en el espacio de la sociología, hablo de clase social, por ejemplo. Cuando yo digo, ay, no es de mi clase social, puedo decirlo en el sentido del discurso común, de lo cotidiano, puedo decirlo en el espacio del sentido común. Pero si yo desde la sociología hablo de clase social, estoy hablando de un tipo específico de fenómeno, un espacio en donde un cierto grupo de gente se reúne, que tiene los mismos objetivos, una misma historia, que tiene las mismas formas de movilizarse y que va a ir a buscar cierta cuestión. Eso es una clase social en el espacio de la sociología. Ahora, en el espacio del sentido común, una clase social puede ser todo aquello que yo pienso que es inherente, por ejemplo, a lo económico nada más. Y no me pongo a pensar que la clase social definida por la sociología también implica la movilización, también implica la ideología, también implica una forma de hacer las cosas, una forma de moverme, unos objetivos, una historia que me trasciende de generación en generación, ¿sí? Entonces, ahí es cuando empezamos a poder diferenciar. El sentido común, entonces, solamente se refiere a mi propia experiencia, todos los conceptos están implicados en mi vida individual y, en cambio, en la sociología, todos los conceptos refieren a una trayectoria científica en donde existen argumentaciones, existen recorridos, existen trayectorias y hay distintas dimensiones por las cuales se arman o se desarman ciertos conceptos. Entonces, la sociología, por un lado, subordina su discurso al método científico, por decirlo de una manera, y por otro lado, el otro elemento importante que hace referencia a esta diapositiva es que el tamaño del campo de la sociología no es solamente la experiencia individual, esto que les contaba, sino que implica la experiencia colectiva y, por supuesto, entonces, la relación con el método comparativo. O sea, yo voy a hablar de clase social como concepto y ese concepto me tiene que servir a mí para analizar la estructura de la Argentina, de la China, de Rusia, de, qué sé yo, de Prusia hace 200 años atrás. O sea, tengo que tener la capacidad de que esos conceptos entonces trasciendan el espacio de la vida individual. Otra cuestión específica que hace la diferencia entre sociología y sentido común, entonces es el punto 3 que tenemos acá. Se los voy a leer, que dice, la sociología explica la intención de la acción humana
como un producto de interrelaciones de actores colectivos y no solo como una forma de motivación personal. Esto está bien en relación con lo anterior. O sea, nosotros explicamos un fenómeno en función de un colectivo de acciones interdependientes, o sea, de un colectivo de gente, de actores que generan acciones interdependientes. No lo relacionamos simplemente con una cuestión individual. Nosotros analizamos, por ejemplo, la situación del COVID, o cómo se vive el COVID en Bahía Blanca, o cómo se vive el aislamiento social preventivo y obligatorio en Bahía Blanca, pero como una relación de distintos actores, de distintas clases sociales, de distintas etnias, de distintos géneros. O sea, nos interesan las relaciones interdependientes en el contexto de un fenómeno determinado. En cambio, por ejemplo, a un espacio de la psicología le va a interesar cómo fulanito de tal vive la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. Va a ser su vivencia, su mirada, pero es individual, por más de que esté atravesada por cuestiones colectivas, pero a ese tipo de ciencias le va a interesar la individualidad. En el caso de esta diferencia que hacen Meir y Bauman respecto del sentido común en tanto y en cuanto la referencia y la vinculación con la acción, entonces vamos a decir, el sentido común en este sentido es muy parecido a lo que pasa con la psicología. Lo vamos a referenciar solamente al espacio de la acción individual y en el espacio de la sociología lo vamos a referenciar entonces a las acciones interdependientes y por lo tanto nuestra mirada va a estar involucrada en la red de relaciones interconectadas, ¿sí? La motivación de esa red es lo que nos va a importar, ¿sí? No nos va a importar la motivación individual y tampoco es la suma de las motivaciones, sino que son las motivaciones interconectadas, que de alguna manera se van generando una especie de entramado geopolítico de carácter histórico que congrega un montón de dimensiones que no son simplemente las individuales. Finalmente, van a decir los autores, la sociología se diferencia del sentido común porque posee una mirada crítica, desfamiliariza conceptos. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo lo que estoy haciendo es alejarme de los conceptos, poner esa distancia para poder generar esta suerte de objetividad que tienen las ciencias sociales, a través de las cuales puedo entonces comenzar a hacer un análisis, digamos, desnudo de todas aquellas afectividades que me generan ciertos fenómenos. Por ejemplo, en el caso del sentido común, eso va a estar lleno de afectividades. Las personas hablan del sentido, por ejemplo, cuando están hablando, imaginemos, de un gobierno determinado, ¿sí? Uno puede hablar de un gobierno determinado en el espacio del sentido común diciendo, estos que hicieron esto otro, desde mi experiencia, desde lo que me pasó a mí, cómo ese gobierno me afectó a mí. Me afectó quizás a mis ingresos, me afectó, qué sé yo, a mi educación, me afectó a mis posibilidades de trabajo. Entonces, toda mi mirada respecto de ese partido político va a estar en función de esa experiencia que yo viví en relación con ese gobierno. Eso es el espacio del sentido común, donde, digamos que toda la mirada va a estar, de alguna manera, impregnada de toda la familiarización y la afectividad que involucró ese vínculo. En cambio, en el espacio de la sociología, yo para analizar cómo un gobierno X se comportó en relación a cierto grupo poblacional, porque tampoco lo podría hacer por todo, lo tengo que hacer por cierto grupo poblacional, lo que hago es mirar objetivamente, o sea, como si fuese alejándome, sacándole la afectividad o mirando objetivamente qué condiciones de vida mejoraron, qué condiciones de vida empeoraron, pudieron seguir estudiando, pudieron trabajar, se crearon puestos de trabajo, sí, no. Esa es la cuestión de la desfamiliarización. Yo observo el campo y el fenómeno en relación a los hechos, a los datos, a las cuestiones que no tienen que ver con la afectividad, ¿sí? Por eso dicen los autores, posibilita alternativas de mundo, porque de alguna manera nosotros desde ahí podemos cuestionar. Y mira, esto por fuera de la ideología, por fuera de las miradas y, como uno dice, por fuera de las pasiones, de alguna manera.
uno tiene como sociólogo la capacidad, o es lo que intentan los sociólogos, de desarrollar esa capacidad de desfamiliarización para poder entonces comprender el desarrollo de los fenómenos a partir del devenir de estos conceptos que son para nosotros las herramientas de análisis, pero desnudos de afectividad, mientras que el sentido común está impregnado constantemente de esa afectividad. Por lo tanto, la mirada no puede ser crítica, porque la mirada crítica, cuando nosotros hablamos de mirada crítica, hablamos de miradas que de alguna manera cuestionan el status quo, la cuestionan, pero la cuestionan de manera objetiva, ¿sí? Bien. Esto como para que ustedes empiecen a comprender cuál es la diferencia, entonces, entre ciencias sociales y la sociología específicamente como una ciencia social. Eso lo vamos a ver la clase que viene, pero aquí era entre ciencias sociales y el sentido común y la vida cotidiana. Si bien nosotros usamos entonces estas palabras como cultura, qué sé yo, clases sociales, conflicto, estructura, podemos usar palabras como trabajo, son todas palabras que continuamente nosotros las estamos utilizando en nuestro diálogo con nuestros compañeros, con nuestros amigos y demás, porque hablamos de estas cosas, pero en sociología tienen un peso científico porque tienen estas miradas, tienen que ver con estas dimensiones, estas 4 dimensiones que yo les estaba refiriendo recién. Bien, por otro lado, esperen que tomo aire y agua. Si hay algo que no se entiende, interrúmpanme, chicos, porque yo veo solamente mi pantalla. No los puedo ver a ustedes, ni tampoco veo el chat. O sea, veo solamente las diapos. ¿Sí? Bien, por otro lado tenemos el capítulo 8 de Pensando sociológicamente. Este es un texto básicamente de Zygmunt Bauman. Y en este capítulo él lo que va a tratar de hacer es diferenciar naturaleza y cultura. Yo les había dejado entonces la referencia de esa secuencia de Juego de Tronos. No sé si alguno la pudo ver, si hay alguien que la haya visto, que pueda comentar de qué se trata. Escucho. ¿Alguien? Hablaba de que Tyrion Lannister, el personaje, el que es enano justamente, decía que merecía un puesto en la casa, creo yo, de los Lannister o algo parecido, porque era heredero legítimo para ese puesto, creo yo, a la Roca Casterly, creo que se llamaba. Sí. Porque su hermano había sido, no me acuerdo qué puesto, y por lo tanto no podía estar en ese puesto de la Roca Casterly, o algo parecido, por lo que entendí. Uh-huh. ¿Y qué pasaba con el padre? No se lo quería dar porque, bueno, justamente igual lo odiaba a ese hijo, por lo que vi de la serie, pero trató de negociar dentro de todo dándole otras cosas. Claro, ¿y te acordás las palabras con las que se refería a este hijo? ¿Qué cosas le dijo? Y lo denigraba y no le decía que ni loco le quería dar ese puesto porque estaba todo el tiempo con prostitutas y no, Sí. no era apto, no me acuerdo muy bien qué le había Claro, dicho. le decía que era un bufón, Claro. le dijo, y como que la gente como él merecía otro tipo de lugares, ¿no? Como que demasiado tenía que soportar. Le dijo que había matado a la madre para poder nacer. Claro, encima de eso, ¿no? Lo culpaba de que había matado a su madre al nacer. Claro. ¿Qué más? ¿Alguien más escuchó algo que le llamó la atención de este padre con este hijo? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, o sea, en un momento él le dice que, o sea, bueno, como habían dicho, que como era gente como él, por su estatura, no iba a permitir que, por más que de los dioses, o no me acuerdo qué más dice,
le hayan mandado a este hijo no iba a permitir por nada en el mundo que tomara el poder de esa roca, algo así. Como que había un cierto estilo de persona para tomarlo y que él no era el indicado porque como que había cometido muchos errores y no tenía un buen pasado, y que él con su estatura y que había matado a su madre al nacer por cómo era, o sea, como que su estatura lo había, como que lo había castigado de por vida. Claro. No iba a tomar nada, iba a tomar su poder por derecho, pero porque le correspondía nada más. Pero no otra cosa, le iban a buscar algo de su estatura. Claro. Buenas tardes. Sí. Tenía que tener una personalidad exacta, que era lo que es una personalidad ideológica, o sea, de lo que ellos creían que era conveniente que tomaran ese poder. Y él no tenía todos los requisitos necesarios para tomar ese poder. Buenas tardes. Lo trata como de persona mal hecha. Él dudaba de la filiación entre ellos, o sea, dudaba que era su padre biológico. Eso también es fuerte, sí, sí. Primero también que lo que esta persona reclamaba era su lugar, o sea, su herencia, el lugar que le correspondía luego de que su padre falleciera. Su hermano era el legítimo heredero, pero había como abdicado su lugar debido a que estaba casado con otra persona que tenía ya un cargo importante. Como que había quedado ese lugar vacante y por derecho le correspondía a él. Claro. A lo cual su padre le dice que Dios le había mandado este hijo en estas condiciones, lo acusa de la muerte de su madre, habla de su característica física peyorativamente y sobre todo de su personalidad, como que no estaba no podía querer ocupar ese cargo porque él no estaba preparado para ese lugar, debido a la formación, a su estilo de vida, digamos. O sea, lo denigró de todas formas. Sí. Bien. Y bueno, también Tywin lo hace responsable a Tyrion de la muerte de su madre. También de ahí lo denigra porque lo hace justamente responsable de todo lo que le pasó a la madre. Claro, perfecto. Bueno, perfecto, chicos, lo que ustedes observaron. O sea, hay todo fíjense que creo que alguna de las compañeras dijo, hay una forma de ser para ocupar ciertos espacios. Esas formas de ser, entonces, que yo un poco les quería mostrar esa secuencia porque me parecía que era bien interesante para ver esto que Bauman quiere decir. Todo lo que hacemos a nivel del espacio de lo humano es arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un consenso. Esto que dijo la compañera, hay una forma de ser para ocupar ciertos espacios. No cualquiera puede ocupar estos espacios determinados en el ámbito de lo cultural, en el ámbito de la vida, de lo humano, porque existen ciertos consensos que parecen que de alguna manera fuesen naturalizados, porque ustedes fíjense que el padre lo dice con un horror, como diciendo, vos, o sea, va justificando de todas las formas posibles por qué él no puede ocupar ese espacio. Y en realidad son argumentos que nosotros bien podríamos de alguna manera contraargumentar y hasta derribar, porque científicamente podríamos decir, ningún hijo mata a una madre cuando va a nacer, o sea, las cosas pasan, o sea, capaz que hasta hubo una mala praxis del obstetra o de la obstetra que atendió ese parto, o sea, hay toda una serie de mitos, si se quieren, o de prejuicios, en el sentido de juicios previos. Cuando yo digo un prejuicio, es eso, un juicio previo al conocimiento, a un conocimiento fundado. Entonces, el espacio del sentido común está repleto de prejuicios. Lo que hace la sociología es tratar de ir mostrando, de alguna manera, sacándole las máscaras a esos argumentos para mostrar qué es lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? No querer aceptar que este hijo con supuestas deficiencias es propio, no querer aceptar que puede hacer las cosas tan bien como él,
aun cuando no llega a los estándares de belleza que desarrolla cierta sociedad en cierto tiempo y en cierto espacio. Entonces, fíjense, yo se los mostraba, es muy burdo el ejemplo, burdo en el sentido de que es extremo, ¿sí? Yo siempre voy a buscar, a veces, de mostrarles ejemplos así burdos para que ustedes les haga ruido. Es burdo en el sentido de que te dan ganas de abrazarlo al pobre Tyrion, porque la verdad que el padre lo defenestró de todas las formas posibles. Pero estas cosas nos pasan a cotidiano. O sea, muchas veces, y algo que va a decir Bauman, que es bien, bien interesante, que la cultura, cuando se disfraza de naturaleza, es cuando es más exitosa. Todo el espacio, nosotros vamos a decir, todo el espacio del desarrollo de lo humano es un espacio artificial. Todo lo que, la vida de lo humano, entonces, es constantemente construida, es un acuerdo, es un consenso. Y no es un acuerdo al que lleguemos en buenos términos, es un acuerdo al que llegamos siempre a través del conflicto. O sea, siempre va a haber grupos que no van a estar de acuerdo con lo que se está imponiendo, pero va a haber grupos que van a tener los medios, los recursos, los medios de comunicación y van a tener toda la posibilidad para hacernos sentir que esa es la verdad única. En este caso, este señor diciéndole todo lo que le quería decir y tratando de convencer al hijo de darle otra cosa para no darle lo que tenía que darle verdaderamente, por derecho, y buscó todos los recursos hasta que al final se cansó y le dijo todas las barbaridades que le dijo, cuando vio que no lo podía convencer. Profe, disculpe Sí. que la interrumpa. Hay una chica que quiere hablar y dice que no se escucha. Y A ver. yo no la escuché. A ver, Tiene que activar la configuración desde el panel. tiene que volver a salir, darle el ok al micrófono. Si me estás escuchando, tenés que salir de la clase, darle el ok volver a entrar y darle el ok al micrófono y a la cámara y nosotros te damos la entrada. Pasa eso con esta plataforma, chicos, a diferencia de Zoom. Suele pasar eso, tienen que habilitar antes. Bueno, cuando esté Flor, avísame en todo caso, si me interrumpe o si escribe por el chat. ¿Sí? Sí. Bien, sigo entonces por acá. Entonces, en el espacio de este capítulo 8, lo que va a hacer Bauman es contarles a ustedes qué es lo que estudia la sociología. La sociología se va a interesar por el espacio de lo humano, y el espacio de lo humano él lo va a llamar la cultura, ¿sí? Eso es lo que cree él que es, digamos, el espacio de donde se da la interrelación, esta cuestión de las acciones interdependientes de las que habla en el otro capítulo, va a decir, nosotros la vemos materializada en el espacio de lo cultural. ¿Y qué es el espacio de lo cultural? Este mundo, de alguna manera artificial, que se va creando en esta interrelación entre los humanos. Va a diferenciar el lenguaje animal del lenguaje humano. Fíjense que yo ahí les hice unos dibujitos. La diferencia fundamental entre lenguaje animal y lenguaje humano es que el lenguaje animal, en realidad vamos a hablar de comunicación animal, la comunicación animal es, digamos, igual en todos los tiempos y en todos los espacios según las especies. ¿Qué implica esto? Yo les pido a los que no están muteados que se muteen porque tengo mucho eco en el retorno del micrófono. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, un perro va a marcar territorio de la misma manera acá en mi casa, en la casa de ustedes, en la China, en la Quiaca, en Chile, y hace 1500 años ahora. Va a levantar la pata y va a hacer pis, ¿sí? Para marcar territorio. Bueno, esa forma de comunicación es inherente a la especie. Se transmite de generación en generación y es igual en todos los casos, o al menos hasta donde nosotros sabemos. En el espacio de lo humano, la manera de marcar el territorio ha sido totalmente diferente según los grupos sociales, según el tiempo, según las creencias, según miles de variables, y por eso hablamos de que es distinto. Nosotros tenemos entonces dentro de lo que es el lenguaje humano, y específicamente en el espacio del signo lingüístico, dos componentes. Yo les puse ahí el significante y el significado. ¿Qué quiere decir? Fíjense
El dibujo que está abajo es un árbol. La forma en que nosotros podemos referir a un árbol es distinta, que puede ser porque lo hacemos de manera gráfica, lo hacemos con distintos idiomas, pero el significado es el mismo. O sea, existen distintas formas, distintos significantes que podemos usar según el tiempo y según el espacio, según las creencias y lo que sea, para referir a un mismo significado, ¿sí? La relación entre significante y significado en el caso de lo humano es arbitraria. En el caso del animal, la relación entre significante y significado está genéticamente adscripta, está de alguna manera inscripta en el espacio de lo natural. En cambio, en el humano está construida. Esta es la cuestión fundamental y es la diferencia más importante. La relación, entonces, entre significante y significado en el espacio de lo humano es arbitraria porque está construida, es un consenso cultural. Yo acuerdo con un grupo determinado que ese dibujito que yo hice ahí es un árbol y no es, qué sé yo, no sé, un brócoli podría ser. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos. Sí. Bien, entonces sabemos que el espacio, este espacio artificial y cultural, es un espacio aprendido, ¿sí? Nosotros vamos a decir está naturalizado por un proceso de reificación, esto se los voy a explicar más adelante, pero ¿qué quiere decir? Que una vez que yo aprendí que las cosas son así, y después vamos a ver a través de qué procesos, vamos a verlo más adelante, va a ser el proceso de socialización, pero una vez que yo aprendí que las cosas se hacen de esta manera y no se hacen de otra, que esto es lo que está bien y esto es lo que está mal dentro de un grupo cultural, es como que naturalizo ese proceso. Y pensemos, por ejemplo, algo que es bien gráfico, el matrimonio. Durante años, ¿sí? Durante décadas, el matrimonio era pensado en hombre-mujer. Eso era la ley natural, ¿sí? Y esto es un poco lo que yo les decía hoy hace un ratito, que la cultura, o sea, la cuestión arbitraria, la cuestión consensuada, tiene el mayor éxito cuando se disfraza de naturaleza. Ustedes habrán escuchado más de una vez que se ha dicho de que lo natural es que los hombres se relacionen con las mujeres y tengan hijos. Eso es lo natural. No existe lo natural en lo humano, ¿sí? Eso es lo que nos hicieron creer para que nosotros aceptáramos ciertas formas de organización y las asumiéramos como algo que era propio de lo natural. Como cuando te dicen, por ejemplo, las mujeres tienen instinto materno. No existe el instinto materno. Es algo que nos han hecho creer que existe, ¿sí? que está interiorizado a nivel cultural. Esa es la forma en que, yo les digo entonces, se disfraza la cultura de naturaleza. Entonces, lo que va a decir Bauman, la cultura es ante todo comunicación, es un código, es un mandato, es un sistema de normalización y tiene formas que son dispositivos, o sea, técnicas a través de las cuales yo la asumo como natural a la cultura. Y esas técnicas son el ridículo, la vergüenza, la culpa y la redundancia. Esos 4 dispositivos me ayudan a mí como sociedad a imponer y hacer que el resto de las personas que integran mi grupo asuman entonces ciertas pautas como las únicas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, el ridículo. Muchas veces, cuando alguien se equivoca y nosotros le hacemos ver que se equivocó y lo hacemos de ver en forma pública, esa situación de ridículo genera que esa persona, cuando vaya a cometer la misma acción, lo piense 50 veces antes de exponerse de esa manera, ¿sí? Entonces, el ridículo es una forma de normalizar el comportamiento de las personas. Lo mismo pasa con la vergüenza, o sea, yo lo pongo en ridículo y esa persona se avergüenza, entonces lo piensa 30 veces. O peor, la culpa, por ejemplo. Imaginemos que alguna vez les habrán dicho los padres a ustedes, qué sé yo, ¿vas a salir así? ¿No te da vergüenza? O por ejemplo, no estudiaste, yo trabajo para que vos estudies y a vos no te da vergüenza sacarte las notas que te sacás y vos después tenés de alguna manera cierta culpa, te empezás a sentir culpable por cosas que no lograste, que debieras haber logrado, entonces empezás a modificar tu comportamiento. La culpa es también una forma de normalizarnos, ¿sí?
¿Puedo decir algo? Sí. Con respecto a esto, estos aspectos modifican nuestra forma de ser, depende del ámbito donde estemos, nos condicionan. Por ahí charlando con nuestros amigos, hablamos en un tono y con un vocabulario que difiere mucho a estar hoy en una clase de la universidad o estar en otros ámbitos. Claro, eso está buenísimo lo que acabas de decir, porque en realidad nosotros vamos adquiriendo distintas formas de... Es como que nosotros tenemos un abanico de posibilidades para comportarnos. Nosotros vamos aprendiendo en qué contextos tenemos que circunscribirnos a ciertas categorías o a ciertas posibilidades de ese abanico y en qué contextos tenemos que asumir otras posibilidades de ese abanico. Pero siempre el abanico de posibilidades está y es limitado, y esto es lo más importante. Nuestras culturas, o sea, nuestros grupos sociales generan formas limitadas, no es infinito, es limitada las formas en las cuales nosotros nos podemos comportar. Entonces, las formas en que yo me comporto, o sea, cómo yo paso de ser un individuo a ser un sujeto sujetado por lazos sociales. Sujeto sujetado por lazos sociales significa que sé cómo comportarme, que sé cómo hacer las cosas en los contextos determinados. Ese es el proceso mediante el cual yo voy a hablar como que voy conformándome como parte de la sociedad. Ese es el proceso de socialización, ¿no? Entonces, lo que va a decir Bauman es, en ese proceso de socialización, sea en la edad que sea, vamos a ir atravesando todas esas instancias, del ridículo, la vergüenza, la culpa. La redundancia es cuando yo vuelvo a presionar respecto de las mismas cosas o vuelvo a insistir respecto de ciertos comportamientos. Por ejemplo, a ver, te dije que no llegaras tarde. La primera pasa. La segunda, y bueno, ya ahí te pongo media falta dentro de la escuela, estoy hablando, ¿no? Te pongo media falta, sí. Listo. La tercera vez que llegas tarde te bajo un punto. A la cuarta ya te bajé 2 y ya después estás en situación de desaprobar la materia. ¿Entienden? Es como que es gradual. Ese es el espacio de la redundancia, en donde yo voy aplicando cada vez más, digamos, mayores dispositivos para generar una forma de afianzar cierta forma de comportar. Tenés que comportar de esta manera, no podés llegar tarde, tenés que llegar temprano. Entonces, o lo logro, o si no, después ya te saco del espacio y te excluyo. ¿Sí? Bien, entonces, lo que es interesante es, bueno, en función de todo esto que les estoy diciendo, es lo que viene abajo, que dice, captar el significado de un signo es indicio de comprender el código y saber aplicarlo en el momento oportuno, esto que decía el compañero, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy ante un código, el indicio de que yo capté el código quiere decir que me estoy comportando como es debido, como Dios dice, o como Dios espera, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado como Dios manda ese tipo de frases? Eso es, entonces, el éxito de la redundancia. Bien, entonces, Bauman básicamente les va a decir que la cultura entonces es un orden artificial, viene de la palabra cultivo, viene de la palabra de la agricultura, de generar un espacio, un paisaje y un terreno en donde se genera trabajo. O sea, no es que así porque sí aparece una huerta orgánica, no, para que aparezca una huerta orgánica hubo que dedicarle tiempo, hubo que dedicar una disciplina. Entonces la cultura es todo eso, es como, imagínense eso, artificialmente, es un espacio artificial, consensuado, valorizado, que tiene una ética, que tiene una moralidad que lo legitima. La cultura es ante todo comunicación y control social, es aprendida, pero también, por otro lado, justamente porque es control social, permite y reduce la incertidumbre. Por otro lado, prevé ciertas formas de comportamiento. Entonces, la cultura en algún punto es lo que acota ese espacio del caos, va a decir Bauman. Lo que es interesante entonces es que la cultura es un espacio en donde yo puedo prever lo que va a ocurrir. Puedo generar acciones de previsión y eso baja entonces la incertidumbre, baja la ansiedad, baja el riesgo.
Bueno, estos son un poco los ejemplos que yo les venía dando respecto del éxito entonces de la cultura, que es cuando se disfraza de naturaleza. Creo que hasta aquí llegamos con la presentación. Bueno, básicamente entonces lo que ustedes tienen que comprender es que estas cuestiones que nos diferencian entonces de los animales tienen que ver con esta generación de este mundo artificial, y esta generación del mundo artificial y son esas interrelaciones las que nosotros vamos a estudiar desde la sociología. La sociología se va a dedicar entonces a mirar estas acciones interdependientes que se dan en este espacio de construcción de la cultura como un ámbito de lo artificial. Yo les pido que ustedes vuelvan luego, no sé si lo leyeron, pero que lean el texto de Bauman y se fijen, está repleto de ejemplos a través de los cuales ustedes pueden ver cómo se trabaja esta cuestión entonces de estos dispositivos que son importantes para comprender cómo nosotros afianzamos una manera de ser y de hacer en un determinado contexto. Acuérdense, la culpa, el ridículo, la vergüenza y la redundancia. ¿Sí? Yo con la exposición llego hasta ahí. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer respecto de estas cuestiones. Sí. ¿Estamos hablando de lo que sería socialización primaria? En realidad, Bauman no lo va a dividir de esa manera. Después va a haber otros autores que van a buscar esas categorías y van a hablar de socialización primaria y secundaria. O sea, este tipo de dispositivos, estos que yo te nombré recién, estos 4, vos los vas a encontrar en todas las socializaciones, tanto en la primaria como en la secundaria. Vas a ver que van a operar de alguna manera siempre, ¿sí? Quizás con mayor carga afectiva en la socialización primaria y con menor carga afectiva en la socialización secundaria. Acuérdense que la socialización primaria igual, eso es tema de la unidad 3, pero después lo vamos a ver. Pero la socialización primaria llega hasta que el niño ingresa en un espacio institucional que no es la familia. Pero vos pensá, ¿Bianca te llamás? ¿La chica que habló recién? Sí. Bianca, vos pensá, Bianca, que la culpa y el ridículo y la vergüenza en el espacio de la afectividad de los primeros años es muy fuerte. ¿Viste cuando vos le decís al nene, ay, ahora mamá se va a enojar y la mamá es todo, ¿no? O mirá lo que hiciste, ahora mamá se pone triste, y vos le cargas con todo eso, el chico se siente culpable y no vuelve a cometer el mismo, entre comillas, error que cometió antes, ¿sí? Ahí está el fortalecimiento de esa acción de redundancia, lo lleno de culpa para que no cometa el mismo error. Entonces, en el espacio, eso va a pasar en el espacio de la familia inicial. Ahora, en el espacio de la escuela, el pibe se equivocó y bueno, sí, te bajo un punto. Y bueno, y viste cómo se toman los chicos las cosas, van y vienen, pero no se va a sentir culpable y va a llorar porque le hizo mal a la mamá. No se va a poner a llorar porque le hizo mal a la maestra. Eso, olvídate, nunca va a ocurrir, ¿entendés? Entonces, sí, van a funcionar, pero con distinta carga afectiva, digámoslo de esa manera. Una consulta. Sí, Rodrigo. Dime. Sí, o sea que nosotros vamos a estudiar el comportamiento humano y por qué sea, por ejemplo, con el efecto Mandela, que el efecto Mandela hace que una persona crea que algo está pasando por presión social o porque otras personas le dicen que eso es, ¿no? Y se convence de lo que es. O sea, nos comportamos de cierta manera por el entorno en que vivimos. Perfecto. O sea, lo que vamos a hacer nosotros nosotros desde acá les vamos a brindar a ustedes herramientas para que comprendan que ciertos acontecimientos, ciertos comportamientos de las personas claramente están atravesados por esas otras acciones de esas otras personas que lo rodean y de su contexto. Que nada es porque sí, por decirlo de una manera. Eso es lo que la sociología quiere aportarle a las carreras, como en este caso el derecho, para que ustedes se piensen, la acción que comete una persona determinada nunca es por esa persona sola determinada, sino porque hay un contexto en el cual se desarrolla, se realiza y aparece. Un delito es delito en un contexto determinado. Puede que no lo sea en otro. Caso, por ejemplo, las comunidades indígenas. Yo puedo generar, qué sé yo, a ver, para decirlo crudamente,
en un espacio puedo estar ante una violación de una menor de edad o puedo estar ante la iniciación sexual de una niña. ¿Entendés? Va a depender de cómo vos lo contextualices y cómo lo contextualiza el contexto en el que está inserto. ¿Sí? Sí, se entendió. Bien. Algunos acuerdos también son fundamentales para ordenarnos como sociedad, ¿no? Algunas normativas que están rubricadas en todos lados y que las tenemos que cumplir para que todo funcione, qué sé yo. Por ejemplo, los colores de los semáforos. Por Están supuesto. preestablecidos, no son arbitrarios, y si no los cumplimos, sería un desastre. No, pero son arbitrarios. Son arbitrarios. En algún Sí, momento son nos arbitrarios, pusimos de acuerdo, porque no, claro, no hay una relación, digamos, del espacio de la biología que vos digas el verde significa puedo irme, ¿entendés? Es un consenso. Podemos haber dicho que era el violeta, qué sé yo, ¿entendés? Tal cual. Pero sí, Ahí es cuando decimos que los símbolos, por ejemplo, son convencionales. Claro. Que se le atribuye el significado del hombre. Perfecto, perfecto. Pero sí, igualmente como dice, no te llamas Gabriela, no sé cómo te llamas. No, Pablo. Pablo. Fíjate, Gabriela, mi señora. Gabriela Gómez, sí. Como dice Pablo, es necesario la cohesión. Y si no, es imposible vivir en sociedad, pero eso es seguro. Por eso es como que continuamente nos estamos moviendo en esa especie de límite, es como una cintura, que tenés que ir como surfeando, a ver hasta dónde es necesaria por una cuestión de vivir en sociedad y hasta dónde no estoy vulnerando derechos de pueblo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como abogados, a ustedes les va a pasar esto todos los días, van a tener que estar empezando a pensar estas cuestiones, ya sea porque trabajo, qué sé yo, en un zonal de derechos del niño y estoy con la comunidad gitana, o porque estoy en una escuela y estoy trabajando con chicos adolescentes occidentales y que de alguna manera me están planteando que quieren tener un centro de estudiantes y la directora no quiere. O sea, miles de cuestiones van a tener que ver con esta cintura que yo tengo que tener para moverme entre el derecho de lo individual y el derecho de lo colectivo, continuamente, la necesidad de la cohesión y la necesidad de la autonomía, ¿sí? Bien. Pero de eso nos vamos a encargar acá en Sociología, de ir brindándoles herramientas para que ustedes puedan empezar a pensar desde esos lugares. Bien. No sé si alguna pregunta más. Como para dividir bien los conceptos, o sea, cultura es todo lo que va modificando a la naturaleza, todo lo que el hombre va de a poco estableciendo arbitrariamente para modificar hechos que tienen que ver con la naturaleza. O sea, sí, Bauman va a plantear esto, ¿no? Va a haber otros autores que plantean otra cosa. Nosotros nos vamos a quedar con Bauman. Y Bauman va a decir, cultura es el espacio de desarrollo de la vida humana. Lo humano se materializa en cosas que nosotros lo llamamos como el universo de lo cultural. No existe hombre si no hay cultura sin hombre. Entonces, nosotros no podemos decir esta frase que es típica del sentido común, ¡ay, no tienen cultura! ¿Sí? Eso no existe. De ahora en más, todos tenemos que comprender que hay distintas formas de expresiones culturales, de distintas formas de expresar estas interrelaciones entre los humanos que se pueden materializar en cosas que son tangibles o en cosas que son intangibles. Por ejemplo, una creencia es intangible, ¿sí? Pero, qué sé yo, una comida es bien tangible y es rica, qué sé yo, el locro, ponele, ¿sí? Es una tradición. Vos pensás 25 de mayo, decís empanada locro. Por algo lo decimos, ¿sí? Porque está como arraigado entre nosotros, ¿sí? Pero si hablamos de creencias o hablamos de, qué sé yo, hablamos de imaginarios, eso ya son cuestiones más intangibles, pero que tienen que ver con nuestras conexiones, que tienen que ver con nuestras formas de ver las cosas y con quienes nos interrelacionamos. Nosotros vamos a ir por ahí, pensar entonces esto del espacio de lo humano como el espacio entonces de estas relaciones. O sea, el humano no puede estar sin relacionarse con otro. Mirá lo que nos pasó ahora con el COVID. El aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Cuántas situaciones de salud mental ha llevado en este tiempo? ¿Por qué
teniendo la cantidad de camas ocupadas que tenemos hoy en Bahía Blanca, no volvemos a fase 3. ¿Qué significa eso? 1000 cosas. Lo puedes ver desde el espacio de lo económico, del espacio de la salud mental, del espacio de la producción, de lo que quieras. ¿Sí? Profesora, ¿me escucha? Sí, claro. Abel. Ahora sí. Anteriormente quería hablar, pero no me escuchaba nadie. Ay, pobre. Realmente lo saludo. Eso que estaba explicando también es muy importante, porque yo creo que lo psíquico influyó muchísimo y lo activo también, o sea, la actividad. Si uno hace una actividad, yo por lo general, lo que era lo primero, o sea, la primera semana, las 2 semanas primeras de cuarentena de fase 1 que se hizo acá en Bahía, yo no salía a hacer ninguna actividad. Entonces, es como que se te cierra la mente y decís, uy, me voy a morir. Y no es así. Después te empezás a acostumbrar y cuando se va calmando un poco, abriendo un par de cosas, empezás a hacer actividad y tu cuerpo y tu mente es totalmente distinta. No es lo mismo que cuando estabas encerrado que no podías hacer nada, por más que veías a tus amigos vía Skype, vía Google Meet, vía Zoom, pero no es lo mismo. O sea, verlos personalmente, como dice usted, influye mucho psicológicamente. Eso está bueno. Claro. Pero también siempre hay que tener una comprensión de lo que está pasando, porque tampoco podemos ignorar lo que está sucediendo. Por ejemplo, en mi caso especial, a mí me falleció un amigo por COVID, 25 años. Ups. Entonces, parece un cuento de terror, pero hay que asumirlo. O sea, uno no puede contra la enfermedad y la única vacuna que tenemos es la cuarentena, pero también entiendo que hay personas que necesitan trabajar. Y entonces es como una dicotomía que se entrelazan entre dos mundos. Los que quieren trabajar, pero a la vez también quieren tener sostenibilidad económica, y después los que quieren hacer la cuarentena directamente, estrictamente. Entonces son dos cosas que te pones a pensar. O hacemos una, o hacemos otra, o hacemos las dos cosas, pero las hacemos bien. Como por ejemplo se hizo en Europa. Entonces uno empieza a mirar que estaba escuchando a un científico del CONICET, a Feinstein, que hablaba, y él comentaba en A24, decía que acá lo que no se tiene en cuenta es lo cultural, como dice Bauman. No sé, que si vos querés al otro, vos te cuidás. Vos podés salir, pero vos te cuidás. No infringís las normas sanitarias. Entonces, si infringimos las normas sanitarias, es una cosa media compleja. Imagínense que hoy salió un comunicado de acá de los hospitales que ya que colapsan. Y la gente, uno la ve, está bien. Yo hace 100 y pico de días que no veo a mis amigos. Y mis amigos me dicen, vení, juntate, no va a pasar nada. Pasa que uno no sabe si va a pasar algo. No, a ver, eso lo que dice Abel es muy cierto, pero yo creo que lo que podemos nosotros rescatar de esta situación, que es sumamente, a ver, es inédita, ¿no? Nos tocó a todos de una manera que nos atravesó la vida, pero sí, si uno lo lleva al espacio de lo académico y lo que nosotros tenemos que trabajar dentro de la cátedra, esta cuestión que nos atravesó en la vida es básicamente un espacio de análisis increíble para poder poner todos estos conceptos que nos van a traer los autores y que vamos a ir viendo, poniéndolos en jaque e interpelándolos, ¿no? Esto que dijo Abel, no podemos estar sin los otros, no hay forma de estar sin nosotros, nos morimos, nos sentimos mal, no sabemos, nos da la incertidumbre, nos da el miedo, no sabemos qué va a pasar, pero capaz que si nos juntamos con el otro fallece, o sea, 1000 cosas pueden ocurrir, pero lo que es cierto es que tenemos que tener digamos, la certeza de que el otro de alguna manera está. Yo creo que una de las cosas más terribles que han pasado en esta instancia de la pandemia es la muerte en soledad. Entonces, yo creo que sí tenemos que cuidarnos, sí tenemos que ver a los otros de alguna manera y estar en relación, protegiéndonos, cuidándolos, cuidando al otro siempre, pero tampoco expropiar la muerte de nuestra vinculación también, ¿no? Porque la muerte es parte de la vida.
¿sí? Vivimos y sabemos, y cuando nos vamos a morir, no hay peor cosa que estar solos, todo entubado, yo me imagino, y no tener la mano de aquel que me quiere cercanamente, o aunque sea de alguna manera el afecto del otro, la cercanía de la vivencia de lo cultural está en esos pequeños detalles. Claro, por ejemplo, o velarlo, que es lo más normal de la vida. Por ejemplo, ni podés velarlo. Se nos fueron esos ritos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces ahí tenés otro elemento como para analizar, ¿no? La importancia que tiene en la vida de lo humano lo ritual, ¿sí? El rito del mate compartido, el rito del amigo, de poder ir a la casa, esos ritos se nos están expropiando y vamos a tener que crear otros en función de esta situación. Pero hay algo que es importante, que me parece que es bastante esperanzador de lo humano, que es, y algo que no lo dijo Bauman, lo dijo otro autor que antiguamente lo dábamos, que es Clifford Geertz, y que dijo, la característica esencialmente humana es la plasticidad. Si hay algo que los humanos tenemos, a diferencia de los animales, es exacto, lo que acaba de decir Pablo, es la capacidad de adaptarnos a las condiciones que aparecen. Somos plásticos por naturaleza, podemos vivir en todos los espacios, en todos los tiempos y bajo cualquier circunstancia. Lo que no nos tiene que faltar es el vínculo con el otro. Es lo único que no nos tiene que faltar. Pero somos plásticos por naturaleza. Entonces tenemos la capacidad de salir adelante de cualquier manera, pero en colectivo, ¿sí? Nunca de manera individual, porque no somos individuos como los animales, somos sujetos, acuérdense, sujetos sujetados por lazos sociales. Eso es lo que somos, ¿sí? Y esta pandemia también lo que ha generado que naturalicemos situaciones que antes nos parecían ridículas. Yo me acuerdo cuando Michael Jackson salía con barbijo, nos parecía un ridículo, y hoy nos miramos y somos todos Michael Jackson, y ya está tan natural que si esto ocurre unos meses más, no nos vamos a sentir desprotegidos si salimos sin barbijo. Eso es genial lo que acabas de decir, Pablo, seguro. O vamos a ver al otro como un delincuente si no lleva el barbijo. O cuántas veces pasó ya eso, ¿no? Del que no lleva el barbijo, prácticamente un delincuente, porque genera entonces esa situación. Claro, sí, lo que también uno tiene que pensar... Se me superpusieron. A ver, Rodrigo, ¿qué vas a decir? Rodrigo. Sí. Yo iba a decir que todo esto, o sea, todo la pandemia y todo el virus y todo lo que tenga que ver, ¿se cortó? No, te estamos escuchando. Bueno, yo creo que generó un dinamismo, como decía usted, que el humano es plástico, entonces todo esto nos genera un cambio y Ahí sí se le fue. Ahí se cortó. Ahí se cortó. Analía creo que iba a hablar también. Sí, es como que esta pandemia nos pone en una situación de encontrar nuevas formas de comunicación y de transmitirle a los más chicos esta forma dinámica de volver a encontrarse, de encontrar la manera de suplantar, por decirlo de alguna manera, esa forma de comunicación que tienen entre ellos también. También, perfecto. Sí, claro que sí, es todo un desafío. ¿Qué ibas a decir, Abel? ¿Te quedaste con...? Profesora, sí, lo que me faltó decir, que también hay que tener cuidado y hay que mirar, estar bien informado por si se empieza a ver contagios en médicos. Ahí va a ser totalmente diferente la cosa. Y ahí las personas que... Lógico, yo las entiendo, que no poder ver un familiar es feo, porque yo a mi abuela hace 100 y pico de días que no la veo. Y no la voy a ver, y mi mamá me dice, anda a verla, anda. No, ¿por qué no? Porque uno entiende que no estamos para que se nos muera un familiar y aparte no lo podés velar, eso es feísimo, no poder despedirlo. Entonces, si hay contagios en médico, eso va a ser más grave, porque ya cuando la barrera que ellos nos curan ya no va a estar, entonces va a ser peor, eso va a ser peor, por eso están pidiendo concientización. Podés juntarte, pero conscientemente. Perdón. No Sí. libremente. Bien. Milagros, ¿qué ibas a decir? No, que ya hubieron bastante contagios del personal de salud. Sí. Más que nada en el hospital municipal y bueno, no me voy a entrar en eso. Bueno, pero por eso, ¿no? Ustedes, o sea, lo que nosotros tenemos que siempre pensar es que
como dicen estos autores, de aquí en más tenemos distintas herramientas, distintas formas, y la humanidad ha persistido en estos tiempos y ha pasado por pandemias, y nosotros lo vamos a lograr y vamos a poder. Lo que es interesante para nosotros desde este espacio curricular es que analicemos todas estas cuestiones que, como les digo, nos atraviesan de manera inédita, y tenemos, por un lado, la desgracia y por otro lado también la dicha de poder ver entonces cómo funciona este fenómeno tan raro, y nosotros vamos a tener que, de alguna manera, ir poniéndolo en jaque a través de los conceptos que podamos brindarles desde acá. Sí. También lo que se ha generado es que en determinados momentos algunas medidas sanitarias han estado muy peleadas con la cuestión constitucional, ¿no? Hay situaciones donde realmente depende el prisma con que se mire, ¿no? La gente de Bahía que quiere ir a ver a su vivienda en Montehermoso tiene todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, desde Montehermoso dicen, no, sanitariamente no los queremos dejar pasar. Y si uno mira, las dos posturas son reales y ambos tienen argumentos como para poder establecer que la postura de ellos vale más que la otra, pero está complicado el tema, ¿no? Claro. Disculpe, profe. Sí, Rodrigo. Se me había salido la aplicación, disculpe. Bueno. Lo que dice el señor, yo creo que no se puede establecer si hay una contrariedad contra la Constitución, porque son decretos presidenciales los que se están dando. Ajá. Entonces, o sea, un decreto presidencial establece tal cosa y se tiene que acatar. Sí. Yo no creo que haya una contradicción a la Constitución. En el caso de Montehermoso es medio dudoso, es un territorio complicado, ¿no? Justamente eso quería agregar yo, que los que estamos estudiando Derecho sabemos de que hay, en este caso el decreto del presidente, una ley especial que a la hora de hacer pesar, digamos, qué ley debemos cumplir primero, nos explican desde el día 1 de que las leyes especiales están por encima de otras leyes. En este momento estamos pasando por una circunstancia en particular y muchas veces se ve como violentados los derechos individuales, pero esa razón de un objetivo en común, porque lamentablemente si el presidente no hubiese tomado determinadas medidas, hoy estaríamos en una circunstancia muchísimo peor. Claro. A mi entender, creo que en este caso una ley especial está por encima de determinados derechos individuales y tampoco es para siempre, no es algo que se va a quedar, eso se va manejando. Y yo creo que también tenemos que esta posibilidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos, yo creo que tendríamos que ejercitar un poco más la paciencia, que es lo difícil. Sí. Lo que pasa Analía, sí. Lo que pasa es que en este caso el presidente decidió preservar la salud. Entonces, por eso estos decretos de necesidad de urgencia en realidad no están violando la Constitución. Son decretos que sirven para situaciones que ponen en riesgo a toda la población, por decirlo de alguna manera, y de resguardar y proteger la salud de la gente. Por eso es que se dictaron esos decretos. Bueno, igualmente esas cuestiones yo se las voy a dejar a ustedes porque eso van a terminar sabiendo seguramente ustedes mucho más que yo. Y en el espacio de sociología lo único que vamos a poder analizar es estos temas de la plasticidad, la capacidad de adecuarnos, de relacionarnos y qué sé yo. Pero me parece genial que puedan ir trayendo estas cuestiones y las podamos ir pensando. Yo no tengo ahí elementos porque no soy abogada, entonces no tengo elementos para plantearles esto, no sabría dirimir acá en esto. Entiendo, los escucho y me parece sumamente interesante, pero no tendría elementos para dirimir entonces si es constitucional o inconstitucional. Lo único que puedo decirles es estas cuestiones que nos atañen a nosotros, que tienen que ver entonces con analizar los procesos mediante los cuales nos volvimos, inventamos una nueva normalidad y vamos actuando en consecuencia.
¿sí? Hasta ahí vamos a llegar nosotros. Pero es buenísimo que lo van a tener que ir cosiendo todos ustedes. Y ese es el desafío en la carrera de Derecho. Bueno, no sé si alguien más tiene algo más para contarnos. Yo le quería hacer una consulta. Sí, Agustina, sí. Con respecto a... Está buenísimo esto porque, ¿saben qué? Esto es otra cosa buena de la pandemia. Yo ahora tengo todos los nombres de todos ustedes acá, entonces los veo y puedo decirles por el nombre. Eso es bellísimo. No, lo que yo les quería decir es, con respecto a esto de lo que estamos hablando, de la plasticidad y demás, si en sí, como el ejemplo que estaban usando ahora del tema del COVID y demás, también si en sí nos podemos adaptar a esto, pero también, o sea, que es una nueva cultura de no compartir el mate, de no compartir ciertas cosas, o no directamente no vernos, también está en que cuesta, si en sí ya teníamos una cultura que a veces nos cuesta asumir, pero también ahora ¿cómo lo puedo explicar? Cuesta también asumir lo que está pasando ahora, porque si sí tenés la gente que no le cuesta tomar mate solo y decir, bueno, vos tu mate, yo el mío, pero tenés el otro que te dice, nada, dale, no pasa nada. Cuesta mucho también, porque por ejemplo, yo estoy esperando mi resultado del hisopado. Yo tuve síntomas y demás, pero yo estaba trabajando o iba solamente a lo de una amiga que tengo acá y ahora no pude hacer nada. Y si encima antes yo decía, bueno, no me cuesta estar encerrada, pero ahora que lo estoy hace 4 días, es como que eso también cuesta. Si en sí también se asumió la cultura, pero ahora asumir esta es como un cambio terrible. Claro. Porque tenés los que lo aceptan sin problema y los que les cuesta aceptarlo y que también traen consecuencias, porque las personas que no aceptan esta cultura nueva de decir no se sale, o hay que tener cuidado, y ellos no la respetan porque no creen, porque creen que es algo del Estado y más allá de eso. Sí, pero igualmente, Agustina, siempre ha sido así. O sea, lo que pasa es que en todos los ámbitos y en todas las instancias, lo que pasa es que para nosotros esto fue de un día para el otro, pero vos pensás que siempre hubo gente que no aceptó, siempre hubo gente que tardó más en aceptar, o siempre hubo gente que jamás va a aceptar. Y de ahí tenemos los piquetes, las revoluciones, las dictaduras, o sea, toda la historia de la humanidad está atravesada por esto que vos contás. Lo que nos sucedió a nosotros es que esto nos pasó por arriba de una manera muy rápida y de un día para el otro. Entonces, los contextos son como cambiantes continuamente. Lo que yo creo, y me parece que en este espacio de la suerte de esperanza, aunque parezca un medio naif, pero sí pensar que bueno, vos estás atravesando una situación compleja, estás esperando un resultado, un hisopado. Pero en realidad lo que nos va a pasar a todos, chicos, es que nos vamos a ir enfermando todos. O sea, más allá, porque yo creo que esto nos va a pasar, nos va a atravesar, y ojalá lo atravesemos de la mejor manera. Y cada uno va a tener los tiempos necesarios como para ir aceptando de esta suerte de situación. Pero el conflicto también, así como la plasticidad es inherente a lo humano, el conflicto también lo es. El conflicto en el sentido de estoy acá bien y acá estoy mal, este no entiende, este no otro. La humanidad es así, la humanidad es conflictiva y es una característica humana y no es una característica mala. Si nosotros la aceptamos como una característica de la misma manera que la plasticidad, lo que hay que hacer es gestionar el conflicto. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles a ustedes desde sociología, cómo con distintas herramientas conceptuales nosotros tenemos que ir hacia la gestión del conflicto, porque es parte de la característica de lo humano. Así como los animales, los perros, tienen ciertas características, los humanos somos plásticos y conflictivos. De eso se trata la vida. Y ahí, vamos, sí. Una consulta, ya lo último. Sí. Quería saber, nosotros vamos a estudiar lo que sería el comportamiento humano y por qué se da, pero ¿qué es lo que determina que un comportamiento esté bien o esté mal? ¿Qué es lo que algo nos diga que está prohibido o está permitido? O sea, ¿por qué las personas piensan que algo está bien o mal? Eso quiero saber. ¿Qué pregunta me hace hasta ahora? Fíjate. Perdón. No, genial, Rodrigo. A ver,
lo que está bien y lo que está mal. Nosotros vamos a empezar a cuestionar qué está bien y qué está mal, por qué está bien y por qué está mal, quién lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo y ante quién lo dijo. Todo eso vamos a hacer. O sea, de ahora en más, lo que vamos a decir, está bien o está mal, siempre que a otro no le haga mal, ¿sí? O sea, yo puedo comportarme de cierta manera siempre que a otros que tengo alrededor, y esta es la forma de gestionar el conflicto y de pensar lo humano, siempre que a los que tengo alrededor yo no los dañe, ¿sí? Pero lo que sí dijo hoy Pablo es importante, existen consensos que nosotros vamos a tener que asumir y aceptar si queremos vivir en ciertos espacios sociales determinados. Si vos no asumís esos consensos, vas a tener ciertas consecuencias, y esas consecuencias te pueden llevar a perder ciertas cuestiones y ciertas condiciones de vida. Lo que nosotros nos vamos a permitir hacer desde sociología es cuestionar las normas, cuestionar el status quo. Lo que no vamos a poder jamás decir es qué está bien y qué está mal. Eso está por fuera de nuestra esfera de trabajo. Nosotros no vamos a valorizar, no estamos en ética, no estamos en un espacio de moralidad ni nada. Lo que nos vamos a permitir, sí, es cuestionar, simplemente. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Bien. ¿Algo más? Bueno, si vamos cerrando por acá, entonces los invito a que lean los textos. El jueves nosotros tenemos, las chicas empiezan la otra semana, ¿no? Esta semana, ¿sí, Flor? Ven, nada, son que quiero aclararles, que un poco lo que conversamos al principio, es que en estos días recordan quienes no hayan entrado al Moodle, está todo subido por unidad, título de la unidad, los contenidos de la unidad, que son parte de los contenidos del programa, y la bibliografía teórica, la de clases teóricas, la de clases prácticas, ¿sí? Y después tienen un PDF, van a ir viendo así para cada trabajo práctico, con las consignas, ¿sí? Y después debajo de eso está una solapita de entrega de la actividad que corresponde al día que figura en el cronograma. Todo esto está todo subido, ¿sí? Los materiales están subidos. Preguntaba hace un rato por una cuestión de disparidad de páginas. Por ahí en el programa o en las referencias bibliográficas dicen las páginas y en el texto dicen otras. Eso puede pasar porque por ahí son distintas ediciones. Por ahí vieron que los textos y estos libros se editan en distintos periodos de tiempo y de años, entonces por ahí alguna tiene la edición del 94 y otra tiene la edición del 95. En caso de que, también puede pasar que nos hayamos confundido y hayamos olvidado páginas. Por supuesto que puede pasar, hemos tratado de hacer todo con la mayor velocidad posible para que tengan todos los materiales, pero también puede ser que erremos. Entonces, en ese caso nos avisan. Siempre lo posible por Moodle leemos y les pusimos, tanto Lucy como yo, los correos electrónicos, que los pusimos en el chat, que si quieren después los podemos reforzar cada una en su área de práctica, pero en lo posible hacer las consultas por Moodle. Fundamentalmente porque esta es una comisión de muchos estudiantes, a su vez tenemos cada cual sus otras comisiones, y por ahí corremos riesgo de que se pierdan en el cúmulo de mensajes de mail. De cualquier manera, si el Moodle no les funciona, pueden hacer entonces las consultas por el mail. Pero bueno, esto más que nada era un mensajito como para que chequen que está todo subido en el Moodle y pueden ir revisándolo y recorriéndolo y quienes no hayan entrado, utilizarse con los contenidos. Perfecto. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos entonces a encontrar, no sé si tenía algo más para decir, no lo veo, capaz que se tuvo que desconectar. Lucy, ¿vos querés decir algo más? No, simplemente que me quedó resonando en la mente una palabra clave que ustedes la vamos a ver seguro, tanto en teoría como en el práctico seguramente, que es el concepto muy sociológico, que es el concepto de anomia, ¿sí? De esa constante culturalmente